Un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para este segundo domingo del tiempo de la Epifanía. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Aquellos que puedan ponerse de pie, los invito para que lo hagan. Y el texto que vamos a meditar está tomado del Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 43 al 51. Recuerden que estamos en el tiempo de la Epifanía, el cual significa manifestarse, como Jesús se manifestó como el Salvador del mundo. Así nos dice la palabra de Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores a estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una bendición estar de nuevo en este domingo donde estamos viendo el segundo domingo del tiempo de la Epifanía. Y por lo tanto, ustedes, los miembros comulgantes de nuestra Iglesia Luterana Cristo, reciban un cordial saludo, pero también los estudiantes, sembradores y seguidores de Academia Cristo reciban un cordial saludo de parte de sus hermanos de la Iglesia Luterana Cristo. Este es un ministerio que existe desde el año 2008, donde se conectan varios hermanos del mundo entero, el cual cada domingo adoramos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Sean bienvenidos a este mensaje que hemos preparado, el cual tenemos este tema propuesto: Jesús se ha manifestado por medio de su palabra. Estamos en un mundo muy globalizado. Llegan mensajes de un lugar a otro en cuestión de segundos. Viene a mi mente, cuando era niño existía el trabajo de ser cartero. Estos iban caminando por las calles de mi barrio entregando las cartas o los telegramas, pero lo más increíble de esto es que tardaba hasta un mes para llegar la carta o el telegrama a su destino. Hoy en día podemos enviar mensajes que pasan el mundo y aún en el idioma que sea, porque las aplicaciones traen esa opción de poder traducir cualquier idioma. Y el mensaje llega en cuestión de segundos. Pero en este mundo tan globalizado encontramos un problema: cómo el mensaje de la palabra de Dios, cómo la misma palabra de Dios está tan desvalorizada. Y esto realmente es muy triste, porque cada día escuchamos en las noticias cómo está devalorizado el dólar, el euro, el oro, cómo el petróleo
realmente tiene cierto valor, pero la palabra de Dios en un mundo tan globalizado, en un mundo tan unido por la tecnología, está escaseando. Pero nosotros no necesitamos ir a ver el mundo entero el por qué escasea la palabra de Dios. Necesitamos ir a nuestras vidas, a nuestro diario vivir como cristianos, porque realmente la palabra de Dios escasea no solamente en el mundo entero, sino en la vida de nosotros. Y esto sucede porque no leemos la Escritura. Esto sucede porque no la predicamos, porque no la meditamos. Necesitamos reconocer que empieza con nosotros el no dar el valor necesario y suficiente a la palabra de Dios. ¿Cómo se refleja en la falta de estudio o de importancia que le damos la Escritura en nuestras vidas? ¿Cuántos hogares cristianos se han destruido? ¿O por qué vivimos nosotros los cristianos en tantos problemas, en tantas dificultades? O es muy triste ver cómo las congregaciones hoy en día se están dividiendo y se dividen sencillamente porque el centro de la congregación no es la palabra de Dios, sino el pastor. Y los pastores hoy en día simplemente dividen las congregaciones porque ellos quieren ser el centro de atracción de su congregación. Pero hablando del valor que le damos a la palabra de Dios, pensemos usted y yo en nuestro pecado. Pensemos usted y yo el freno que le ponemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo no dejamos que esta Escritura actúe en nosotros. Al igual que los ejemplos que acabo de poner, usted y yo pecamos contra el primer mandamiento porque creemos que Dios necesita más evidencia aparte de la palabra de Dios para poder creer en ella. Muchas veces hemos dicho, nuestra iglesia necesita más testimonios para que las personas tengan la evidencia de que Dios existe. Y eso también nos lleva a pecar contra el tercer mandamiento, porque no le damos el valor y la importancia al mensaje, a la palabra de Dios. Y por eso usted y yo, al igual que el mundo entero, merece ser excluidos de la gracia de Dios, estar en el lugar eterno donde está enjuiciado el diablo para siempre, el infierno, y estar allí por toda la eternidad. Podemos notar en el Evangelio para el día de hoy cómo se habla de un lugar, Betsaida. Es interesante que en este lugar vivían tres personajes de aquellos que se hablan en todo el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos a hablar de Pedro, vamos a hablar de su hermano Andrés y el personaje de la sección del Evangelio para el día de hoy, Felipe. Pero es más interesante cómo en Betsaida Jesús hizo muchos milagros. Jesús predicó fielmente la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió en Betsaida? Nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 10, los versos del 13 al 14. Ay de ti, Corazín. Y escuchemos esta otra parte. Ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha de que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. ¿Qué pasó en Betsaida? Rechazaron la palabra de Dios, el mensaje de Jesús. Escaseó la palabra de Dios. Y es lo que sucede hoy en día en este mundo. Mire que el diablo no ha cambiado su estrategia y sigue usando los cristianos o donde se predica la palabra de Dios para que sea allí donde escasee la misma. Siempre nos preguntamos, ¿dónde está la iglesia? Y yo pregunto, ¿dónde está tu iglesia? ¿Dónde está mi iglesia?
Y claramente no podemos olvidar que usted y yo somos la iglesia. Cuando estamos durmiendo, pues la iglesia que somos nosotros está haciendo esa actividad de dormir. Cuando estamos trabajando, la iglesia está trabajando. Cuando estamos en la calle, la iglesia está en la calle. Cuando estamos trabajando, la iglesia está trabajando. Donde esté usted, donde esté yo, allí está la iglesia. Pero para que la iglesia sea eficaz, necesita estar concentrada en el Señor, en la palabra de Dios, en el mensaje de Cristo Jesús. Encontramos una triste realidad como lo que hemos visto hasta este momento, en este mundo tan globalizado, en este mundo donde hay tanta comunicación. Betsaida, si ustedes recuerdan la primera lectura, hablando de Elí y el profeta Samuel, escaseaba la palabra de Dios en Israel. Hoy en día también escasea la palabra de Dios en nuestros mundos o en nuestro lugar donde nosotros vivimos. La gente con frecuencia le pregunta a uno si donde usted se congrega si es sana doctrina, pero creen que la sana doctrina solamente es hablar del Dios trino, pero no miran la doctrina fundamental, cómo somos salvos, cómo se ha manifestado Jesús como el Señor y el Salvador en este mundo. Y muchos creen en el Dios trino, pero desafortunadamente creen en la salvación por obras. Pero por eso estamos aquí, porque Jesús, como lo vemos en el Evangelio para el día de hoy, Él se ha manifestado como el Salvador. Pero Él se ha manifestado en la vida suya, en la vida mía, usted y yo que somos iglesias, para que Él se manifieste por medio de nosotros a través de su palabra. Es interesante cómo vemos a Felipe siendo iglesia. Se da cuenta de que Jesús de Nazaret es el Mesías, es aquel del que hablaba Moisés y los profetas, y él dejó que la palabra de Dios tuviera valor, y por eso claramente le dijo a su amigo Natanael: hemos visto, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Pero cuando encontramos el valor de la palabra de Dios, ese valor que encontró Felipe, lo necesitamos encontrar usted y yo en Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Cuando Él dice que Moisés y los profetas hablaron de Él, recordemos que el mismo Jesús es la palabra de Dios. En el relato de la creación vemos cómo fue creado todo por Él. Nos dice la Escritura que Dios dijo, y ese dijo es el mismo Jesús, es la palabra de Dios, por lo cual todo fue creado. Y es el mismo Jesús, que es la palabra de Dios, quien cambió la posición de Natanael, que es el mismo Bartolomé. Cuando leamos el listado de los apóstoles, no vamos a encontrar Natanael, sino Bartolomé, es el mismo personaje. Pero yo quiero que nos concentremos cómo se manifestó Jesús a través de su palabra. Natanael sencillamente rechazó que de Nazaret fuera el Mesías. ¿Qué cosa buena va a salir de allí de Nazaret? Pero Jesús confronta con amor a Natanael y le muestra que Él es Dios. Muestra su omnisciencia, su omnipresencia, y le dijo a Natanael, cuando estaba sentado en la higuera, antes de que Felipe te hablara, yo te vi. ¡Qué palabra tan poderosa! Y esa palabra no solamente cambió la actitud de Natanael, aunque Jesús mostró que era un hombre sincero en su fe al decir que era un verdadero israelita, que en él no había engaño, era porque su corazón estaba pegado a las Escrituras. Mas Jesús, por el poder de su palabra, se manifestó, y es así como Felipe y Natanael llegaron a la fe. Es así como ellos pudieron confesar que Jesús no solamente es el Señor de Israel,
sino también el verdadero Salvador del mundo. Pero aquí usted y yo estamos encontrando el perdón de nuestro pecado contra el primer y tercer mandamiento. Porque claramente Jesús es Dios, Jesús es la palabra. En el principio es el verbo, o era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo estaba en el principio con Dios. Este era en el principio, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es la misma palabra de Dios, la misma esencia, la cual nos muestra cómo si yo fuimos perdonados de nuestro pecado. No solamente al Jesús ser la palabra de Dios perfectamente, sino también ese valor que tenemos para con Dios. Porque nos dice San Pedro, sabiendo que usted y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Escuchemos bien ese valor y veamos el énfasis que nos dice San Pedro, el valor que tiene usted y que tengo yo para con nuestro Dios. ¿Cómo fuimos nosotros comprados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo no solamente ofreció su vida perfecta, cumpliendo cada mandamiento en nuestro lugar, sino que sufrió y murió para darnos la verdadera paz con nuestro Dios. Por eso, todos y cada uno de nuestros pecados son perdonados. Por eso en la resurrección de Cristo encontramos ese sello de la felicidad de que Él se manifestó en nuestras vidas como nuestro Señor, nuestro Salvador. Estudiando el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y ojalá lo puedas meditar cuando tengas oportunidad, vas a encontrar cómo la vida de Andrés, de Pedro, de Juan, de Felipe y Natanael cambió. ¿Y por qué cambió? Porque la palabra de Dios ya estaba abundando en sus vidas. Porque Jesús se manifestó a ellos como el Salvador del mundo por medio del poder de su palabra. Cómo ellos pudieron confesar la naturaleza humana de Jesús. Y esto únicamente una persona con fe, como usted y como yo y como ellos, lo podemos confesar. Jesús de Nazaret. Pero también se ha confesado de que Él es Dios por sus atributos de omnisciencia y omnipresencia, como lo podemos ver en esta sección del Evangelio para el día de hoy. Tuvo tanto impacto el poder de la palabra de Dios en estos hombres, que ese mismo impacto ha tenido en nuestras vidas, porque realmente la palabra de Dios es la que nos ha traído en la fe, y hoy podemos ver cómo se cumple ese versículo bíblico de Romanos 10:17. Recuerden cómo Jesús fue a llamar a Felipe, es la palabra de Jesús, Jesús es la palabra, sígueme. Luego Felipe usa la misma palabra de Dios para su amigo Natanael, hemos encontrado al Mesías, ve y ve, porque no quería creer Natanael que era el Mesías. Pero el mismo Jesús, con el poder de su palabra, como dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, los llevó a la fe, al igual que a usted y al igual que a mí. Y por eso vemos cómo Jesús anima a Natanael y le dice que él iba a ser testigo, como los demás apóstoles, de cosas más grandes. De cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ya sabemos que Natanael era un israelita fiel y conocía muy bien el Antiguo Testamento, y por eso estaba mostrándole Jesús esa historia de Génesis capítulo 28 versículo 12, donde Jacob en Betel tuvo un sueño. Y recuerden que Jacob había huido de la ira de su hermano Esaú. ¿Y qué le está ofreciendo Jesús a Natanael, a los apóstoles, a usted y a mí? El cielo abierto. Él realmente hace de que usted y yo confesemos como ellos de que Jesús es el Hijo de Dios,
que es 100% hombre, que Jesús es el Rey de Israel, que es 100% Dios. Y como tal, vemos que Él es el único camino para ir al cielo. En ese sueño Jacob había visto los ángeles de Dios que subían y bajaban por una escalera desde el cielo a la tierra. Y Jesús, al hacer referencia de esto, nos está diciendo que Él es esa escalera que une el cielo y la tierra. Ahora terminemos con esta pregunta, nuestro mensaje para el día de hoy. Usted y yo, ¿qué vamos a hacer con esta palabra tan evidente en nuestras vidas, por la cual hemos sido hechos hijos de Dios? Y ya sabemos que es el poder de esta palabra quien nos tiene aquí. Ya explicamos cómo el poder de la palabra, como en Romanos 10:17, ha hecho de que nosotros estemos aquí por el oír la palabra de Dios. Cómo usted y yo reconocemos que Jesús se ha manifestado en nuestras vidas por el poder de su palabra, y Él quiere que cada uno de nosotros, como su iglesia, hagamos lo que hizo Felipe, que manifestemos a otros la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios hace que nosotros seamos diferentes y todos aquellos que tienen fe sean diferentes. Hoy en día, usted y yo somos diferentes en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones, porque usamos los mandamientos como guía en nuestras vidas. El mismo Espíritu Santo, por medio del poder de la palabra de Dios, hace que nosotros siempre vivamos, o las obras que hacemos es en amor y agradecimiento a nuestro Dios. Y es así como mostramos el poder de la Escritura en nuestras vidas. Pero también la misma palabra de Dios nos quita el estrés. Ese estrés que el mundo produce en nuestras vidas. Porque la misma palabra de Dios nos da esa confianza en el Padre en los cielos que nos sostiene en este mundo. El Padre en los cielos es nuestro proveedor perfecto y Él nos da todo lo que necesitamos para vivir. No solamente Él nos da el techo, la comida, el vestido, sino que recordemos que nos ha dado lo más importante de nuestras vidas, que es el perdón de nuestros pecados y la gran esperanza de estar en el cielo al lado suyo. Por eso vamos a impactar cada uno de nosotros, nuestras familias, dejando que la palabra de Dios nos guíe. ¿Cuántos cristianos son en tu familia? Son en mi familia. En mi familia somos 4, cada uno que dejemos que la palabra de Dios impacte nuestra vida, y es así como nuestra familia va a vivir diferente. Lo mismo les animo a cada uno de ustedes por el poder de la palabra de Dios. Dejen que la palabra de Dios impacte la vida de cada uno de nosotros en los matrimonios, porque la palabra de Dios hace que seamos fieles y que vivamos en ese mismo perdón que Jesús nos ha dado. La misma palabra de Dios hace que le enseñemos a nuestros hijos lo importante de tener al Dios Trino en sus vidas, obedecer a los padres, porque eso es la voluntad que Él quiere. Él hace que nosotros, como cristianos, apliquemos lo que nos enseñó el mismo Señor Jesucristo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mostramos de que nuestra prioridad en este mundo es el valor de la palabra de Dios, es hablar de la palabra de Dios a otros, porque sabemos que la añadidura, las cosas materiales están aseguradas, el Dios de los cielos lo ha dado, y por eso necesitamos enfocarnos cada día en aquello que nos da el verdadero descanso, la verdadera paz, que es la misma palabra de Dios. Hoy demos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque nos ha tratado igual como trató a sus apóstoles, a Felipe, a Natanael, y podemos ver en ese capítulo 1 cómo llamó también a Juan, a Andrés y a Pedro.
y nos ha mostrado el mismo amor. Y ese mismo amor quiere que usted y yo lo llevemos a otros. Y es así como el mundo entero va a ser muy impactado por ese poder de la palabra de Dios, cuando usted y yo no nos quedamos callados, sino que anunciamos en palabra y en nuestras vidas el poder de la palabra de Dios. Mi oración, que el Espíritu Santo siga usándonos a nosotros para que lleguemos a otros con esta palabra que cambia vidas y corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Señor Santo, gracias te damos por manifestarte en nosotros con tu palabra. Gracias porque realmente la palabra no vuelve vacía al cielo, y como tu fidelidad y amor la vemos reflejada en ella. Pedimos una bendición sobre nuestras familias para que sigamos unidos en la predicación de la misma. Bendice, Padre de amor, a los enfermos de nuestra congregación. Oramos por nuestra hermana Socorro, por Yoli Vargas, al igual que nuestro hermano Mariano, por nuestra hermana Nelly. Ayúdales en sus dolencias físicas, como también a Jorge y su esposa en México, para que seas tú bendiciéndoles. También queremos orar por el papá de Piedad, el papá de Marianela en Chile, la mamá de las hermanas Agudelo, la mamá de Piedad. Ayúdales, fortaléceles en sus dolencias físicas, como también oramos por la mamá de nuestro hermano Elías Cachagua, que está en Perú, para que le ayudes y fortalezcas en sus dolencias físicas. Señor de los cielos, ponemos a todos nuestros familiares y amigos que están enfermos, que seas tú bendiciendo, fortaleciéndoles, como también queremos dar gracias porque tú eres nuestro proveedor, nos das el techo, la comida, el vestido, y damos gracias porque tú eres el consolador de nosotros en este mundo. Ayuda, Señor, a tu iglesia para que llevemos este mensaje de salvación a otros, para que nuestros países cada día más conozcan de tu palabra y sean impactados grandemente por tu poder. Bendice nuestros hijos, que nunca se aparten de ti. También bendice, Padre Santo, nuestros países para que sigamos congregados en la libertad que tú has dado. Y también bendice el ministerio de Iglesia Luterana Cristo, como el de Academia Cristo, para que sigamos trabajando juntos en este ministerio de salvación. Esta semana, Señor, que estamos empezando, seas tú bendiciéndonos en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en todos nuestros quehaceres diarios. También oramos por aquellos que no tienen empleo, por aquellos que están en depresión, por aquellos que están en tristezas difíciles, para que les consueles y les animes, mostrándoles siempre tu amor y paciencia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, una buena semana en el Señor y hasta una nueva oportunidad.